Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes en Europa, buenos días en Latinoamérica. Un gusto saludarnos nuevamente. Bienvenidos sean a este tercer episodio de las LATAM Food Talks. El día de hoy es un día muy especial, primero porque tenemos una invitada muy interesante, ¿no? Y además que es la primera invitada mujer que tenemos aquí en el programa, lo cual también pues es un honor tenerla el día de hoy. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un sector, un producto pues de mucha trascendencia, principalmente para el sector bebidas y alimentos, ¿no? Principalmente, como ustedes saben, el vino, ¿no? Es una bebida milenaria que durante siglos pues viene acompañando a las diversas gastronomías a nivel mundial, ¿no? Y Latinoamérica, pues sin duda no se queda fuera, ¿no? De este mundo de los vinos. Muchos o diversos países de Latinoamérica son grandes productores de vinos, ¿no? También posicionados cada vez más en el marco internacional. Y precisamente la invitada que tenemos el día de hoy, pues es una experta en este sector, ha sabido realizar diversas estrategias para poder encaminar principalmente al sector del vino mexicano, pero también pues ha participado en otros sectores que sin duda son muy interesantes. Como ustedes saben, pues esta es una iniciativa de The Food Institute, una institución líder en investigación, sobre todo para el análisis de mercado del sector bebidas y alimentos. Y pues bueno, sin más, me gustaría presentarles a Paz. Les voy a hablar de ella, de su currículum, antes de darle entrada al programa, porque sin duda esa es una gran líder y esa también una gran mexicana que ha pues hecho grandes cosas por este sector y algunos otros, ¿no? Para platicarles de manera muy breve, pues Paz es directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola, lideró y coordinó el Congreso Mundial de la Viña y el Vino este pasado 2022 en su edición número 43. Fue directora general de Acermex, precisamente la Asociación de Cerveceros Artesanales de México. Fue nombrada una de las 100 mujeres más influyentes en los negocios por la revista CNN Expansión e incluida en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes, perdón, en 2022 también, ¿no? Entonces, pues sin duda una gran mujer, una gran mexicana, pero sobre todo una gran líder del sector de las bebidas y que te recibimos con mucho gusto el día de hoy. Paz, gracias y bienvenida por estar en este espacio. Muchas gracias, Darinel, y bueno, pues siempre hablar de vino es un placer y bueno, hablar del vino mexicano y de nuestro sector es una gran oportunidad para enamorarlos de lo que se está haciendo en México. Entonces, bueno, pues agradezco el que me hayas invitado a esta edición y bueno, pues tengo muchas cosas que contarles. Extraordinario. Pues empezamos, te voy a dar el escenario principal para que puedas platicarnos mucho más y al final estaremos compartiendo también, si nos permites, algunas preguntas de la audiencia que está muy interesada en conocer todo lo que estás haciendo. Claro que sí, encantada. Bueno, pues mira, acá como pueden ver, tengo la presentación ahí se ve la diapositiva todavía. Sí, ahí está, listo. Bueno, el Consejo Mexicano Vitivinícola, estamos estrenando ahora un logo conmemorativo porque cumple 75 años de representar al sector de la productor de la uva y sus subproductos, ¿no? Entonces, primero contarles qué hacemos en el Consejo. ¿Quiénes somos? Somos quienes representamos a todos los productores de uva a nivel nacional en todas sus vocaciones. Uva de mesa, uva pasa, uva para jugos, uva para destilados como el brandy y por supuesto el vino mexicano, ¿no? Entre ellos algunas cosas y ahorita vamos a hablar más extenso es la marca colectiva de vino mexicano. Actualmente en México hay 400 productores de uva para vino, que esto ha crecido mucho, ahorita vamos a también hablar más en forma de lo que es el mercado, pero bueno,
realmente ahorita se habla mucho del tema de la producción de vino y nos vamos a enfocar eso el día de hoy, pero bueno, el Consejo Mexicano Vitivinícola representa a todos estos productores, trabajamos mucho con los paseros y el tema de la calidad y la protección de la uva pasa mexicana que está concentrada en Sonora, la uva de fruta, ¿no? La uva mexicana que se produce mucho en Zacatecas, que se produce también en Sonora, en Baja California, en el Bajío, y bueno, pues eso hacemos, ¿no? Fomentamos y orientamos el desarrollo de la industria, del sector, representamos y promovemos la participación de los representantes de la industria y somos un órgano de consulta y colaboración en la cadena productiva. Nosotros somos este enlace entre los productores y los organismos nacionales e internacionales. Entonces nosotros trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Economía de México, que son grandes impulsores del sector. Trabajamos mucho también con la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Tenemos un grupo de expertos, también con nosotros colaboran academias, centros de investigación, tenemos universidades como la Universidad de Baja California, el CEVIT, el Centro de Estudios de Vitivinícolas de Ensenada, la Universidad de Parras, el claustro de Sor Juana, más enfocado hacia el tema gastronómico, la Superior de Gastronomía, la Universidad Autónoma de México, tenemos ahí un proyecto de desarrollo de todo el tema normativo, en tema de denominaciones de origen. Hay un grupo que se llama Derecho y Vino, también con la Universidad de Anáhuac. Entonces, bueno, realmente tenemos mucho trabajo en donde lo que hacemos es crear información y también crear las herramientas necesarias para que se desarrolle nuestro sector. Quiero correr un videíto. No sé si se vaya a correr. Bueno, no importa. Habla de la unidad. La verdad es que aquí les quiero contar un poquito qué pasó en pandemia. Ahí está el Consejo Mexicano Vitivinícola y por estado está, por ejemplo, en Baja California, la representación de Baja California del sector es Provino, tenemos vinos de Coahuila, está el clúster vitivinícola de Querétaro y bueno, pues se imaginarán después de 75 años pudo haber sido cansado trabajar todos de la mano. Entonces, cuando viene la pandemia, nos damos cuenta que teníamos un problema. Se discutía qué sectores debían permanecer abiertos y qué no, cuáles eran las industrias que iban a ser prioritarias y cuáles se tenían que ir a sus casas por un tema de salud. Y bueno, pues nosotros dijimos, la uva tiene un ciclo, el campo no espera, nosotros tenemos que ser sector primario, necesitamos trabajar. Entonces, todos los estados vitivinícolas se dan cuenta que teníamos que tener una sola estrategia y regresan en una manera muy proactiva al Consejo Mexicano Vitivinícola. Y entonces ahí empezamos a trabajar juntos, a tener una voz más fuerte. Los mismos organismos nacionales e internacionales se dan cuenta que somos un sector que tiene un objetivo en común, que estamos buscando el bien común de la industria, el crecimiento, las mejores prácticas, y de aquí se empieza a desarrollar un Consejo Mexicano mucho más fuerte, con mayor participación y pues entonces ahí logramos volver a ser quien tuviera la voz de mando para la industria. Entonces, este video que lo pueden ver en el canal de YouTube del Consejo, habla de eso, ¿no? De cómo a través de la unidad se ha hecho un detonante de la industria y cómo a través de nuestro sector estamos generando muchas cosas buenas para cada uno de los estados vitivinicultores, ¿no? ¿Cómo trabaja el gobierno mexicano para poder impulsar a los estados productores? Hay una cosa que se llama sistemas producto. Nosotros pertenecemos al sistema Producto BID y de esta manera vamos trabajando en capacitaciones, en programas de desarrollo, en poder a lo mejor bajar algunos fondos sobre todo ahorita estamos muy enfocados en el tema del agua. Entonces, de esta manera vamos trabajando según los marca la Secretaría de Agricultura
para propiciar el desarrollo de la industria, fortalecer los procesos, difundir programas de acciones y de apoyo y crear sobre todo tecnología e investigación que nos ayuden, ¿no? Ahorita nos estamos enfocando a los retos que tiene el cambio climático, a un tema de escasez de agua que sucede en todo el mundo. En México es muy fuerte. Podemos ver el Valle de Guadalupe, donde se concentra el 70% de la producción de uva para vino nacional. Ahí sucede que creció mucho el enoturismo, es un terreno árido y con el Valle de Guadalupe tiene vocación agrícola, pero bueno, pues este boom del enoturismo y de tener una oferta gastronómica, cultural, de grandes vinos que, bueno, cada vez se posicionan mejor, pues nos ha llevado a tener crisis también de sobrepoblación en las zonas con vocación agrícola. Entonces, bueno, a través de un sistema producto vid, de las políticas públicas en coordinación con el Consejo Mexicano Vitivinícola, empezamos a desarrollar estrategias y maniobras para poder proteger la vocación agrícola de nuestros valles y de nuestras zonas de producción. ¿Cómo está el tema en México? Tenemos 15 estados productores. El último que se le reconoció que ya tiene ahorita 8 hectáreas, es el estado de Hidalgo, colindante con Querétaro. La zona del Bajío ha crecido mucho en temas sobre todo de vinos espumosos, vinos blancos. Se habla de viticultura de altura y bueno, de algunas características muy interesantes. Y bueno, el estado de Hidalgo, con un viñedo con 8 hectáreas, ahorita se le ha dado el reconocimiento por la calidad del producto, por el proyecto vitivinícola. Entonces ha sido muy, muy interesante cómo se ha ido desarrollando también la zona vitivinícola del país, ¿no? Por ahí hay algunos proyectos que todavía no tienen el reconocimiento porque todavía están en una fase experimental o de desarrollo, que todavía necesitamos que generen pues productos de mayor calidad, que sigan desarrollando sobre todo temas de investigación en su terruño, y bueno, el sector, ¿no? Caso Michoacán tiene ya algunos proyectos. Estos colindan también con Querétaro, colindan también con Jalisco, que ahorita Jalisco es un estado muy interesante también de producción, tanto en los altos de Jalisco como en la zona de Chapala, toda la Riviera de Chapala, que también ya tiene un proyecto de enoturismo, ¿no? Entonces, estamos hablando que hay 35,000, casi 36,000 hectáreas de superficie plantada de uva en todas sus vocaciones, de las cuales solamente unos 8,000 hectáreas están dedicadas al tema de las uvas plantadas para vino. Esto es bien interesante porque ahorita es donde se ha concentrado la vocación o lo que venimos a hablar hoy sobre el tema del vino mexicano. Estamos hablando hoy de bebidas, pero bueno, quiero que vean que somos un gran país, un gran productor en el tema de uva, ¿no? La uva de mesa es, por supuesto, la que tiene la mayor producción, tanto en toneladas y en valor de mercado. Aquí dice que hay 50 variedades plantadas para uva. Yo creo que ahorita ya hay más. Estos son datos de 2021, estamos cerrando 2022. Pero bueno, tenemos algunos laboratorios. En el caso del Valle de Guadalupe, el señor Magoni tiene un laboratorio maravilloso de variedades. También del señor Paoloni, todo el tema de las variedades italianas que ha pegado muy bien hacia el Valle de Guadalupe. Hay un laboratorio también de plantación de vid muy interesante en Jalisco, que a mí me parece fabuloso. Y bueno, se ha ido desarrollando mucho y estamos viendo cómo reaccionan muy bien nuevas variedades. Y bueno, también cómo reaccionan estas variedades y qué variedades son las más resistentes a los cambios climáticos. Platicarles un poco qué es el mercado del vino en México, ¿no? Nosotros, de cada 10 vinos que se venden en México, 4 son mexicanos. Estamos hablando que todavía el porcentaje de consumo de vino en México es en gran parte importado. Y estamos hablando que son oscilan entre 70 y 80 millones de litros de vino importado en México. En su gran mayoría son vinos que vienen de la Unión Europea, por
presupuesto de España, y estamos hablando que esto representa 250 millones de dólares al año de vinos importados en México. Y eso que el consumo per cápita es de 1.2 litros. Vamos a comparar. Francia consume 46 litros por persona al año. Acá tengo, déjenme un segundo. Luego le sigue Italia con 46 litros de consumo por persona al año. España consume 26 litros por persona al año. Y pues México consume 1.2, porque ¿qué toma el mexicano? Vamos a preguntarnos, pues el mexicano toma cerveza. Y luego le siguen los espirituosos, ¿no? El tequila, México, el tequilero, México, el mezcalero. Por supuesto, le siguen después de eso las bebidas mix. Entonces estamos hablando, ya saben que vienen en la latita, ya mezclado refresco con algún destilado, Coca-Cola con tequila, el whisky con agüita mineral. Esa es la tercera categoría. Y en el cuarto punto está el vino. Entonces, bueno, todavía tenemos mucho por donde crecer. Contándoles un poco la historia del consumo del vino en México. México es el país donde por primera vez se planta uva para vino. Es donde nace la viticultura en el continente americano. De hecho, estamos celebrando 425 años de la bodega más antigua en el continente, que está en Parras, Coahuila, y es la octava más antigua que permanece abierta desde su fundación en el mundo. Entonces, somos un país con una gran historia vitivinícola. Sin embargo, el vino mexicano nunca había tenido este reconocimiento como una bebida tradicional. Y yo siempre quiero recalcar que el vino es una bebida tradicional mexicana. Siempre ha sido parte de nuestra historia. Hay momentos muy interesantes dentro de la historia del vino mexicano. Por ahí en Guanajuato hay una vinícola que se llama Cuna de Tierra, y esa era la vinícola, la del padre Hidalgo, quien es el padre de la independencia de México. Entonces, bueno, obviamente había, les cuento como anécdota, había en esa época ya una restricción para el tema del vino, ¿no? ¿Por qué? Porque era un negocio que le pertenecía a la corona española, y bueno, entonces dijeron, bueno, en México vamos a tener uvas y se está dando muy buena uva, pero solamente con fines eclesiásticos, para hacer vino de consagrar. Y nada de que van a andar vendiendo vino por allá, y entonces, bueno. Entonces el monopolio del vino pertenecía a la corona española. Entonces, bueno, imagínense esta situación política donde ya estaban muy, pues revueltas las cosas en México en temas políticos, y le dicen al padre Hidalgo, oye, y aparte dice la corona española que ya ni siquiera el vino de consagrar, que yo creo que el padre Hidalgo hacía más vino no solamente para consagrar, porque por ahí iba doña Josefa Ortiz de Domínguez y algunos personajes de la historia de México a convivir y a compartir buenas copas de vino, que ya se hacía buen vino en México, ya se habían dado cuenta que éramos un terreno fértil y con grandes propiedades para crear buenos vinos. Entonces, bueno, pues se desata la independencia de México, ¿no? Y entonces, bueno, entonces ahí empiezan temas políticos, vienen años de guerra, vienen años en los que también empieza a crearse otras bebidas, ¿no? México es un país de grandes fermentados como el pulque, el vino se vuelve un tema muy de lujo, había poca producción, hay otras bebidas que llegan con mayor empuje, ¿no? Las cervezas, vienen guerras sucias, vienen temas políticos, vienen muchas cosas que se tardaron muchos años en volver a ponerle atención a la viticultura en la vocación de vino. Y bueno, de ahí nos podemos seguir platicando a que durante muchos momentos históricos se trató de impulsar la viticultura. Pero realmente estamos hablando que no tienen unos 60, 40 años cuando empiezan otra vez las bodegas a retomar esto. Y bueno, pues ustedes saben que el desarrollar vinos de calidad se tardan años y años y años. Y aunque ya teníamos algunas cuantas, eran muy pocos los proyectos vitivinícolas que estaban haciendo cosas de buena calidad. Y bueno, el gran boom del vino mexicano viene en esta década, ¿no? A finales de los 90, pero tenemos realmente la viticultura moderna, es lo que nos ha dado la oportunidad de brillar. Y ahí viene también otro gran momento a través de la pandemia, ¿no? Un tema de oportunidad
es que justo empezamos a salir a concursos internacionales. Sentimos esta seguridad de decir, oigan, estamos haciendo buenas cosas, vamos a empezar a mandar muestras de nuestros vinos a los concursos internacionales. Y entonces, en 2020, en un concurso en Francia para Cabernets, participa una bodega mexicana. Y esta bodega mexicana de Coahuila gana el premio al mejor Cabernet del mundo en un concurso de Cabernets en Francia lleno de bodegas de Cabernets. Y bueno, fue, ¿cómo es posible? ¿Y dónde está Parras, Coahuila? ¿No? ¿Y qué es el vino mexicano? Entonces empieza a ponerse el foco del mundo acá. Y esto yo creo de manera muy personal, que esto desata una gran confianza en todas las bodegas mexicanas, ¿no? Hoy estamos hablando de cerca de 400 bodegas alrededor del país, en los 15 estados vinícolas. Entonces, esta confianza de salir, y entonces somos un país que empieza a ganar medallas y medallas y medallas en el concurso mundial de Bruselas, en el Citadel de France, bueno, en cantidad, ¿no? Ahorita los vinos espumosos Freixenet en el Bajío acaba de ganar en Japón también el mejor espumoso del Nuevo Mundo. Estamos teniendo una gran participación en el Select Shows de Canadá también. De repente, justo en pandemia, nos organizamos y dijimos, vamos todos y mandamos un chorro de vinos que nunca habíamos tenido una participación tan grande en concursos, y resulta que tenemos grandes oros, menciones especiales, empezamos a sorprender al mundo. Entonces, esto nos empieza a dar algo muy interesante en cuanto a somos competitivos. Y bueno, y luego nos dan la noticia que nos hacen sede para hacer el Congreso Mundial de la Viña y el Vino. Después de 2 años de pandemia, imagínense que se cancela este congreso, que es de carácter científico, pero tiene una participación de todos los países, son 49 países ya que participan en la Organización Internacional del Vino, y bueno, les dicen, van a ir a México, y nosotros prometimos una gran fiesta mexicana que sí se dio. Pero bueno, un poco vamos a seguir hablando del mercado, y ahorita me voy a la parte de la gran fiesta mexicana del vino, que tuvo el vino el octubre pasado, ¿no? Bueno, pues estamos exportando, somos una buena noticia para México. Tenemos una generación de empleos en el campo, somos la segunda industria que más empleos genera en el campo en México. Aparte, como somos un sector que tiene trabajo todo el año, no son trabajos eventuales. La uva necesita cuidados en cada uno de sus ciclos. Entonces, nuestra generación de empleos es constante, es muy especializada, se le dedica mucha capacitación. Ahorita estamos haciendo capacitación de podas, ahorita estamos en el momento de la poda, para poder capacitar a nuestros jornales. Luego tenemos 1,200 empleos directos, yo creo que esto ya también subió de 2,000 para el cierre de 2022, y más de 10,000 indirectos, ¿no? Porque traemos un tema muy importante en el tema del enoturismo. A ver, Paula, me preguntas, ¿qué es lo único acerca de vinos mexicanos en comparación con los vinos de otras regiones y cómo pueden aumentar su presencia en Estados Unidos? Ok, esto es una pregunta muy interesante ahorita que estamos hablando de exportación. Como les dije, la producción de vino mexicano todavía es muy poca, pero la demanda empieza a ser ya mucha. ¿Por qué? Porque, volvamos, situaciones de pandemia, las tendencias de mercado dicen apoya lo local. Y nosotros, a través de comunicación digital, de capacitación digital, de somelería, de puntos de venta, durante la pandemia aumentamos mucho nuestra demanda. Nuestra exportación de vino es mínima, la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque todo el vino mexicano se consume en México en su gran mayoría. Entonces, estamos exportando muy poquito. Nuestro mercado natural es Estados Unidos. Ahorita ya hay algunos proyectos muy interesantes, y muy de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos haciendo tours para promocionar el vino mexicano. También el año pasado hicimos misiones comerciales, firmamos convenios con con France Agrimer, firmamos un convenio también con el Ribera del Duero, Rueda y Jerez, en temas de colaboración. Entonces empieza a haber más presencia y más curiosidad sobre el vino mexicano. Pero justo el año pasado vino como un cazador de vinos internacional, y
por ahí están alguna de los videos en redes sociales para que nos sigan, es @vino mexicano- para consumidor, y luego está @cmb-mx para todo tema del consejo. Eso es en Instagram. También nos encuentran acá en LinkedIn, pero bueno, traemos... decía, bueno, ¿quieren probar el vino mexicano? Es excelente, vengan a México, porque aparte se la van a pasar muy bien. Entonces, ahorita hay algunos proyectos de exportación, sobre todo California, el estado de Texas, Colorado también es un estado en el cual empieza a haber presencia, pero esto es algo que inicia entre el 2020 y este 2023, ¿no? Y hay una... estamos muy enfocados. Ha habido algunos proyectos de exportación a Europa, sí. Hay vino mexicano en España, está Montechanic, está Casta de Vinos, empieza a haber algo también en Francia. El año pasado hicimos un donativo de 1,000 botellas a la ciudad del vino, a Ciudad de Van, ahí en Borgoña. Y el día de hoy, justamente, han de estar sucediendo 2 masterclass en la ciudad del vino sobre el vino mexicano, ahí con algunos compatriotas que están haciendo promoción de vino mexicano, están presentando 4 vinos, 2 del Bajío y 2 de Baja California. Y bueno, pues hay un trabajo muy fuerte, sobre todo de promoción, y este es el inicio de la exportación del vino mexicano. Hay mucho donde crecer. Empiezan a haber ya algunas cadenas de supermercados importantes, como Central Market, tiene una buena oferta de vinos mexicanos. Bueno, todo grupo H-E-B está llevando vino mexicano hacia Estados Unidos, y hace poco estuve yo hace menos de un mes en Texas, y a donde iba y platicaba del tema del vino, o sea, nos están pidiendo vino mexicano en los wine bars, nos están pidiendo vino mexicano en los eventos, hay una demanda, se habla bien y tenemos con qué, ¿no? Sabemos aguacates están calientes en el mercado este año. ¿Qué sobre el próximo año? No, pues de aguacates no tengo mucha idea, pero bueno, sé que maridan muy bien con ciertos vinos. Me gusta el maridaje del guacamole con vino blanco, pero de aguacate no te sé decir. A ver, vámonos. Bueno, ahorita hay una gran emoción por parte de las cámaras, de las asociaciones, del mismo consumidor en sumar en la proyección del vino mexicano. Acá también es un video que pueden ver en nuestro canal de YouTube o en el Consejo de la Comunicación, que es un organismo que se dedica a promover la generación de empleos desde la iniciativa privada en México, y nos hizo este video donde habla del tema de la generación del vino. Entonces, tenemos al Consejo Nacional Agropecuario apoyando el tema del vino mexicano, estamos trabajando con la CANIRAC en el tema del vino mexicano, estamos trabajando, la CANIRAC es la Cámara Nacional de Restaurantes, ahorita estamos trabajando un proyecto de promoción del vino mexicano a través de las cartas de los vinos del organismo, Consejo Coordinador Empresarial. Es un momento donde el Consejo está sumando alianzas y está sumando todos estos elementos y todas estas cadenas de comunicación y de posicionamiento institucional para que se hable del vino mexicano en el mundo. Ahí va, vamos bien. Bueno, ¿cuáles son las metas de la industria de 10 años? Lo tenemos claro, queremos crecer en un 20% de superficie plantada, queremos crecer en un 40% en los próximos 10 años para 2031 a 2 litros, queremos crecer en toda nuestra cadena productiva. ¿Por qué? Porque sabemos que hay para dónde, y para crecer sí necesitamos, y esto es súper importante, para crecer es súper importante concentrarnos en la calidad, en la protección de nuestros recursos naturales y en crear herramientas normativas y regulatorias que nos permitan proteger nuestro sector y ser competitivos, por supuesto. Por eso hablamos mucho desde el Consejo en qué está pasando con esta base normativa y regulatoria. Aquí pueden ver en verde un logo que dice Vino Mexicano. Esta es una marca colectiva que está protegida por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Esta marca colectiva se le cede al Consejo Mexicano Vitivinícola para que lo porten todas las botellas que cumplan con la norma.
La norma dice que el vino mexicano está hecho con uvas plantadas y procesadas al 100% en México y envasadas al 100% en México. ¿Cómo se cumple con esto? Nosotros nos encargamos de esta comprobación a través del cumplimiento de otras normas, la norma 142, que es de etiquetado de información comercial. Actualmente se está trabajando en la modernización de esta y actualización de esta norma, muy alineada a las normas internacionales, lo cual nos permite ser competitivos. En una norma del vino también para este tema. Y bueno, hay una ley de fomento a la industria vitivinícola que se está trabajando también en un reglamento. Entonces, ¿qué hacemos como industria, como sector? Trabajar también en estos temas que sean, que nos permitan esta meta de crecimiento en un 20% en los próximos 10 años. Bueno, miren, y aquí puse esta gráfica. Esto salió hace poco en una nota en la que decían los países más caros en donde comprar vino. Y bueno, México no es el primero, está, me parece ahí como en el número 8, 7, pero sí es un país donde es caro comprar vino porque tenemos muchos impuestos, ¿no? Tenemos un impuesto especial del producto, de productos y servicios, tenemos el IVA, hay impuestos también locales que aplican al vino, y bueno, hace falta también trabajar en una estructura impositiva que nos permita ser más competitivos a nivel mundial. Entonces, en la manera en la que nosotros también tengamos un mercado más justo en el tema de impuestos, podemos también ser más competitivos, ser más cercanos. El vino es un fermentado con un alcohol muy noble y que permite, bueno, pues un consumo mucho más moderado, mucho más sano, mucho más en acompañamiento de la gastronomía, que aparte va de maravilla con la gastronomía mexicana. Entonces, pues bueno, eso es algo bien interesante, ¿no? Que necesitamos crear esta base para poder crecer y seguir generando empleos y seguir generando enoturismo y seguir generando el buen nombre de México a través de nuestros productos en el mundo. Acá está lo que hablábamos de turismo. Actualmente tenemos estas rutas que se han crecido muchísimo. La antigua ruta del vino de Baja California, que esto está como a entre 40 y una hora de Ensenada, más hacia el sur, bajando, y ahí tienes grandes viñedos como Santo Tomás, que es el viñedo más antiguo de Baja California y que es una belleza. Está Dovinto, está Llano Colorado, y luego tienes la ruta del vino de Baja California, donde está el Valle de Guadalupe, el Porvenir, y bueno, esta ruta tiene actualmente 2 restaurantes entre los 50 Best de Latinoamérica, tiene reconocimientos internacionales como el lugar donde mejor puedes tomar vino por Wine Spectator y algunos otros medios muy interesantes. Vinos y vinos de Coahuila, que es una cosa espectacular. No sé si sepan, pero Coahuila, aparte de generar buenos vinos y tener la bodega más antigua de América, es el cementerio más importante de dinosaurios en el mundo. Y entonces crearon el Museo del Desierto. En el Museo del Desierto, donde tienen todos estos esqueletos y fósiles de dinosaurios, salen 2 rutas, una hacia el desierto y otra hacia la montaña. Y entonces en cada una de las bodegas que forman parte de esta ruta tienen en comodato una pieza arqueológica que es maravilloso. Entonces, también es una ruta que está muy ligada a visitarse por familias, y bueno, ahí ha ganado premio a Fitur al proyecto de mayor calidad turística, y bueno, es un gran ejemplo de lo que se puede hacer en tema de enoturismo a nivel mundial. La ruta del vino de Aguascalientes, que se inauguró en 2021, Aguascalientes es un estado productor del sector agrícola muy importante, entonces también tienen todo este tema del slow food, es un estado también donde se produce hay ganado, entonces el tema gastronómico es importante. La ruta del arte, queso y vino de Querétaro, donde también hay un tema de arte muy, muy interesante, tienen grandes viñedos, a mí me encanta ir a visitar por allá, hay viñedos que tienen los famosos caballos azteca, tienen también, que tiene muy interesante, mira, tienen
está la Peña de Bernal y alrededor de la Peña de Bernal, que es uno de los pocos monolitos en el mundo, y aparte tiene una gran altura para esto, están generando muy buenos vinos espumosos y también tienen un tema muy importante de gastronomía y es muy fácil moverte por Querétaro. Ahora, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato están muy cerca los unos de los otros. En Guanajuato hay un museo del vino en Dolores Hidalgo y bueno, también que ha sido muy, muy interesante que lo liguen a eso y es parte de la oferta enoturística. Y bueno, aquí ya está un poco desactualizado porque yo creo que ya vamos como el doble de medallas en cada uno de estos premios, pero bueno, Coahuila, ¿qué tal? 1085, le sigue Baja California con 230, y bueno, Jalisco también les platicaba que ha estado brillando mucho el último año, también ganó premios por sus vinos, que Jalisco decía, no, que vinos de muy mala calidad, pues no, eso era antes para que vayamos tronando esos mitos. Y bueno, pues les decía, tuvimos el 43 Congreso Mundial de la Viña y el Vino el año pasado, no va a correr el video, pero bueno, en este congreso tuvimos un récord histórico de asistencia, fue mucha la expectativa por venir a México a conocer nuestros vinos y pues un congreso que se tenía pensada para 800 personas, tuvimos 2,500 visitantes. Eso fue algo extraordinario. Vinieron representantes de 40 países, se hizo en 6 idiomas y bueno, pues se sigue hablando del Congreso, se sigue hablando de la noche del Día de Muertos, de la cena de gala, y bueno, esto también nos puso en el foco del mundo como un país con una gran oferta en cuanto a nuestros productos, de uva. 2023, ¿qué tenemos? 75 aniversario del Consejo Mexicano Vitivinícola. Acabamos de obtener el decreto del Día del Vino Mexicano, 7 de octubre, por lo que vamos a celebrar en grande el Día del Vino Mexicano ya como una efeméride nacional. Y bueno, algo que se rescata del Congreso Mundial de la Viña y el Vino es una Expo y Vino también para principios de octubre, 5 y 6 de octubre, probablemente en el Bajío, por confirmarse en las próximas semanas. Y bueno, de esto estaremos hablando ya en breve. Entonces, bueno, pues esto es un rápido recorrido sobre el mercado, sobre qué es el vino mexicano, sobre qué es el Consejo Mexicano Vitivinícola, así es que si hay preguntas o algo, encantada de poderles ayudar. Dice Paola. Ya andas por acá, Dariné. Ya te invadí, Paz, pero adelante, lee la pregunta y después Sí, decía te Paola, la respondo. sostenibilidad es una preocupación importante para los consumidores en este momento. ¿Cómo está utilizando México enfoques sostenibles en la creación de sus vinos? Ok, mira, esto es bien interesante porque todo el tema de investigación y desarrollo de los expertos del vino están hacia el tema de la sostenibilidad, la optimización de los recursos, el cuidado de los recursos naturales y cómo está cambiando, es el tema del cambio climático. Nosotros ahorita tenemos muchas capacitaciones en torno al viñedo ecológico. También estamos hablando de una viticultura natural. Y bueno, por supuesto, las tendencias del mercado van mucho hacia allá, ¿no? Ha crecido mucho el mercado de los vinos orgánicos, de los vinos naturales, de los métodos ancestrales, que bueno, pues esa es una tendencia del mercado que la verdad es que a mí, por ejemplo, me encantan los PetNat, pero bueno, sí ha crecido la demanda de productos que están más apegado a buenas prácticas, que no necesariamente es un vino que tenga a lo mejor un poco más de tecnología, ¿no? Que no sea un vino natural o de método ancestral, quiere decir que no esté apegado a la sostenibilidad, ¿no? Pero de hecho se están implementando mucho. En el Valle de Guadalupe están trabajando mucho en ese tema. De hecho, el tema desde la misma arquitectura, la optimización de la luz, de los recursos, de la energía, todos los parques también de energía solar. Se está usando también el tema de tratamientos de agua, reservorios y bueno, sobre todo crear políticas públicas, como te decía, para poder cuidar el agua. El Consejo Mexicano Vitivinícola está participando de manera activa en el Consejo Consultivo del Agua para también crear políticas de protección y cuidado del manto acuífero.
Extraordinario. Pues te interrumpo un poco, Paz, para invitarlos a todos los que nos sintonizan, ¿no? Que están siguiendo la extraordinaria charla de Paz. Si nos desean enviar alguna pregunta, a ver cuándo, ¿no? Para aprovechar todo este conocimiento. De mi parte, Paz, pues agradecerte, ¿no? Sobre todo por la claridad de esa síntesis que nos acabas de compartir. Nos dejas una radiografía muy clara de lo que es la historia del vino mexicano, ¿no? De toda la industria que gracias a personas como tú y todas las personas también que te acompañan, ¿no? Han ido construyendo de la manera que creo que es más correcta, ¿no? Que es precisamente profesionalizando y estandarizando los productos, ¿no? Esa es una cosa que suena extraordinaria. Cosas muy interesantes nos contaste, ¿no? De las que más me llamaron la atención es precisamente que el vino mexicano, como bien dices, ¿no? Es una bebida que nos acompaña desde hace siglos, ¿no? Y que generalmente, curiosamente, como pasó con el mezcal, ¿no? Que en su momento era una bebida de pobres, que después pasó con los años a una bebida ahora de ciertas clases altas, ¿no? De cualquier tipo de nivel, también con el vino, ¿no? Es del caso contrario, ¿no? Era una bebida que realmente, como bien mencionabas, era más usada por el clero, ¿no? Por las familias de la monarquía, y que con los años pues se ha ido haciendo más uniforme, ¿no? Que poco a poco el mexicano comienza a degustar precisamente esa extraordinaria gastronomía que tenemos en nuestro país, combinándola con estos maridajes de ahora el delicioso vino mexicano, que de los pocos que me ha tocado probar, pues son fantásticos, sobre todo los del Valle de Guadalupe, pero seguramente lugares como Querétaro, como Guanajuato, Aguascalientes y los demás estados pues, están haciendo cosas muy, muy interesantes también, combinándolas con el tema del turismo, ¿no? Que también es uno de los temas más importantes, pero que va muy de la mano y que al final pues son motores de desarrollo económico muy importantes, ¿no? Y que gracias a ese trabajo que estás haciendo tú desde el Consejo Paz, pues cada vez estemos en esos planos internacionales donde creo que nos merecemos estar, ¿no? México hace las cosas bien, simplemente necesita muchas veces esos liderazgos, ¿no? Que al final nos encaminen hacia ese camino de estandarización, sobre todo de profesionalización, que creo que los mercados globales nos exigen. Algunas preguntas que tenía por aquí, mientras esperamos si alguien nos quiere compartir alguna otra, es preguntarte, ¿no? Ya, creo que ya lo mencionaste, seguramente ya lo mencionaste, nos diste una charla súper completa y muy, muy interesante, pero desde tu perspectiva, ¿no? Ahora, creo que muchas de estas industrias, sobre todo relacionadas con las bebidas espirituosas, vivieron un antes y un después de la pandemia, ¿no? Creo que hubo un cambio ahí en los hábitos de costumbre, las tendencias de consumo, ¿no? Hacia dónde se orientan más, sobre todo estas generaciones de jóvenes, ¿no? Los jóvenes de la generación Z, sobre todo, que he estado viendo un poquito de cómo se comportan y cómo puede ser un reto, una oportunidad. ¿Cómo lo ves tú, Paz? Fíjate que sí, hay diferentes lecciones que aprender a raíz de la pandemia. Ahora nos consumidores más informados y que quieren tener mayor información. Entonces, sí se necesita estar dentro del tema digital, ¿no? Nos pasó que muchas bodegas chiquitas estaban muy confiadas en su venta a puerta, ¿no? Entonces pasabas tú por el Valle de Guadalupe, entrabas a una bodega, vendías, vendían lo que vendían ese día y con eso te sobrevivían muy bien. Pues imagínate que le cierran casi 2 años, entonces no tenían ni páginas de internet. ¿De qué te hablo? De tener una cuenta de Instagram o de TikTok. Entonces, creo que una gran lección es estar al día en el tema de comunicación. Otra gran lección es decir, sí, el público quiere saber qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, hay un tema de transparencia al consumidor, de darles al alcance la información y hacerlos partícipes también de los procesos y del crecimiento de cada uno de estos proyectos, ¿no? Tenemos una industria que es muy romántica en cuanto a su manera de operar y del producto que crea, entonces sí hay que jugar el juego romántico y sí hay que contar la historia y presentar al enólogo y presentar al viticultor y presentar a la gente que hace estos vinos. Otra cosa muy interesante que nace a raíz de la pandemia es dónde está la innovación, ¿no? Entonces, la innovación en el producto, nuevos empaques, estamos hablando de nuevas generaciones que tienen un consumo de hábitos deportivos muy fuertes y que a lo mejor dicen, oye, prefiero un seltzer
que tiene 0.2 grados, ¿no? Y entonces ahorita en la Organización Internacional del Vino y parte de la participación de investigadores mexicanos, estamos hablando de vinos desalcoholizados, ¿no? Bajar el grado alcohólico de los mismos vinos a través de ciertos procesos para ser alcanzables, ¿no? Es decir, oye, bueno, vamos a hablar de seltzers también desde el vino y no cerrarnos en que el consumo del vino es el vino maderado de la etiqueta aburrida, muy old school, muy Europa, ¿no? Pues, o sea, ahorita que preguntaba Paula, ¿qué consejos tienes para quienes van a abrir, quieren abrir oportunidad en el mercado americano? Pues entendamos el mercado americano, ¿no? Ya una etiqueta conservadora no la encuentras en ninguna anaquel. Estamos hablando de mucho desarrollo de arte, de etiqueta, de diseño, de nuevos empaques, estamos hablando de vino en lata, estamos hablando de bag in a box, estamos hablando de experiencia, ¿no? Los famosos wine bars ahora repletos de vinos orgánicos y vinos naturales, o incluso acabo de ir a uno que me pareció fabuloso, el vino en draft, una línea, creo que es 30 vinos diferentes en draft de todo el mundo, en un ambiente de música, karaoke, juegos de mesa, show drags. Entonces, hay que atender también el mercado americano, ¿no? Que lo mismo pueden comprar una botella de $200 como una lata de $12 o un vino más sencillo o en cartón. Entonces, bueno, para entrar al mercado americano hay que entrar pues con mucha tendencia y hay que entrar con mucha innovación. ¿Quieres entrar al mercado europeo? Pues ¿cómo le vas a vender un vino estilo europeo a un francés? Pues tienes que crear tu propia identidad de vino mexicano y empezar creando identidad y separarte del resto de los vinos. Sí, a mí me pasaba hace algunos meses que estuve en Madrid, que una chica presentó un vino en lata, ¿no? A mí, como mexicano, me parecía hasta muy innovador, ¿no? La lata era muy bonita, el vino estaba rico, pero hicieron la presentación y los españoles creo que podría decir que se sintieron un poco ofendidos, ¿no? Por la tradición que tienen ellos del vino, por todo el ritual que implica para un español, ¿no? La cultura del vino. Entonces es muy interesante eso, ¿no? También con lo que tú haces, el cómo entender, como bien dices, los mercados, ¿no? Porque puede hacer que haya uno tan arraigado como el español o el francés, ¿no? Que ellos tienen muy, muy claras cuáles son los métodos, las formas, ¿no? Las cosas con las que se maridan, etcétera, y que incluso una innovación de esto podría resultar irrespetuosa, ¿no? Así lo sentí yo, así escuché los comentarios. ¿Qué piensas tú de esas cosas? Mira, me dio mucha risa porque hace unos meses me entrevistaron del País y hablé de muchas cosas sobre el tema de sostenibilidad y hablé sobre el Congreso y hablé sobre un tema de investigación en la huella digital del vino. Entonces de repente me dijeron, oye, ¿y hacia dónde va el mercado? Y hablé del vino en lata. Y bueno, el titular en España fue México apuesta por el vino en lata, son muy pocas la producción de vino en lata en México, si es chiquito esto, ¿qué te puedo decir? Y así el titular, ¿no? Bueno, eso es como gente me criticó, bueno, Twitter que es así, es el tema, y yo decía, bueno, malinterpretada la nota, pero también me empezó a escribir mucha gente, por ejemplo, me escribieron unas chavas de Uruguay, que ellas me contaron que allá hay un concurso de vinos en lata, claro. y me dijeron, ganamos en Uruguay y también fuimos muy disruptivas. Aquí en México ya hay algunos proyectos que son muy divertidos y la verdad es que la calidad de los vinos mexicanos que he probado en lata están buenísimos. Es rico. O sea, de verdad que sí. Ahora fui a Estados Unidos y llevé yo vino en lata porque fui a ver ahí también unos sommeliers. Y me decían, no, ¿cómo nos trajiste en lata? ¿No? Porque es todavía, esto que dices, es muy disruptivo todavía, y sobre todo para la gente que se dedica a esto. A lo mejor un chavo que va camino a la playa y se baja y dice, ¿qué me llevo? ¿La cerveza? Ay, no me llevo un vino en lata. Lo agarra sin pensarlo porque es parte de su día a día. Pero bueno, entonces, cuando lo llevé, les dije, pero vamos a hacer algo, vamos a ir a comprar vinos en lata. Y fuimos a comprar vinos en lata de California, de Texas,
de Oregon, encontramos uno portugués. Todo. La verdad es que los mejores sí eran los vinos mexicanos, de los que iban en lata, pero hay una gran oferta y la verdad es que las presentaciones son divertidas y es, ¿quién lo compra? Es lo que te digo, o sea, platicábamos ahí en una tienda de vinos muy bonita, en Austin, le digo, oye, ¿quién te compra el vino en lata? Me dijo, mira, aquí al lado hay una carnicería de gourmet, ¿no? Entonces, unos cortes tipo tejanos increíbles y las salsas, barbecues y todo. Y al lado pusieron la de vinos. Pues, ¿quién lo compra? Vienen, compran todo para la carne asada y entonces a lo mejor dice alguien, oye, me llevo la botella de vino, ¿no? Carona y, oye, yo me llevo también una latita de vino espumoso blanco y una rosado para complementar. O lo que te digo, vámonos al surf, entonces pasan y compran la cervecita, yo quiero vino, yo no quiero cerveza, yo no quiero el seltzer, yo quiero, entonces, ¿para qué momentos cada cosa? No se la voy a regalar a mi jefe, por supuesto, al presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, pero sí la voy a comprar, sí la voy a comprar para a lo mejor el fin de semana si me voy de picnic o si al rato que me vaya con mis amigas a verlas, ya sé que son de a lo mejor unas de cubita y otra es de vino tinto. Yo ahorita no quiero un vino tinto, pero si quiero, me llevo mi lata. Sí, creo que mencionaste hace un rato algo súper clave, que es precisamente entender a tu cliente, que ya suena a veces tan repetitivo, ¿no? Pero que la verdad muy pocas veces los empresarios lo entendemos, ¿no? Realmente entiende la cultura, ¿no? Yo por ahí también, en algún momento ahorita que está este comentario del aguacate, por ejemplo, ¿no? De los guacamoles, a mí me encantaba, ¿no? Estar en las ferias internacionales con el stand, con los mariachis. Bueno, digo, claro, es mi país, ¿no? Y yo que estoy fuera de él, pues me siento en él y es maravilloso visitar un stand de estas características. Pero si tú vienes a venderle al holandés, en este caso donde yo estoy, ¿no? Creo que tienes que hacer algo para conectar con él, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, ahí ya hubo quien innovó y le ponía el guacamole con un queso y con su bicicleta, ¿no? Entonces ya había una conexión de decir, ok, ¿no? Yo soy holandés, como queso, como mi pan, y lo puedo mezclar con guacamole, ¿no? Entonces ya haces esa conexión, como bien decías, de la carne asada, ¿no? También tienes que llegar al punto donde ellos frecuentemente lo consumen, ¿no? Para que ellos consigan esa conexión, incluso hasta emocional, sentimental, ¿no? Y que digan, ok, no es un producto que es de mi país, pero creo que se lleva bien, ¿no? Y que no tengo por qué decir, no, y la gente, al menos en esta parte del mundo, se atreve mucho a experimentar, ¿no? Los holandeses, por ejemplo, el tema de los vinos helados fue todo un éxito, ¿no? A ellos les encanta que sea compacto, que lo pueden llevar detrás de la bicicleta, ¿no? Que es también mucho más sostenible, ¿no? Eso aún creo que está en debate si el vidrio o la lata, pero al menos por practicidad, les encanta, ¿no? Entonces, súper interesante eso pasa. Sí, la verdad que sí. Bueno, acá tiene la última pregunta, es ¿cuál es mi marca favorita de vino para consumir? No te puedo contar, yo tengo que ser muy institucional, pero sí te puedo decir que mis gustos van cambiando mucho en cuanto a vinos, porque de repente me da por una época de muchos espumosos, de repente me da la época del tinto más robusto, a veces un tinto más afrutado, de repente, sí, ahorita te digo que me ha dado por probar mucho todos los pet nuts y todos estos temas de innovación en biodinámicos, me parecen súper interesantes, quise entender por qué ha crecido tanto ese mercado. Yo hace algunos años probé vinos naturales y dije, no hay manera, están horrendos. Y hoy te puedo decir que hay una evolución en el conocimiento enológico para crear vinos naturales, vinos biodinámicos, y hay una gran propuesta también en México de estos vinos. Extraordinario, pues casi no se nos termina el tiempo, la verdad que nos has dado una cátedra, ¿no? Tanto de la historia como del vino, ¿no? La verdad siempre un gusto escucharte y tenerte por aquí. Está en tu casa en Nueva York, donde está The Food Institute, aquí ya sabes también en Países Bajos. La última cosa que te pediría es que nos dieras 2 consejos, ¿no? Para los productores, para los que están empezando, para los que están en medio camino, para llegar a esa parte de profesionalización y estandarización, o todo ese gran trabajo que han hecho ustedes para llevar cada vez a los productores mexicanos pues, al más alto nivel, ¿no? Yo creo que hay que entender algo bien importante. El vino es campo. Sin campo, sin cuidar nuestros recursos,
sin tenerle este amor a la tierra, no hay vino. Entonces, hay muchos temas de, voy a tener una marca de vino y voy a hacer maquila, pero hay que entender que es campo. Y entonces hay que darle ese valor como consumidor, como emprendedor del vino, como productor, esto es campo. Yo creo que eso, creo que es el gran entendimiento. Y la otra es innovación, ¿no? El pensar que hay muchos mercados que todavía necesitan conocer y que necesitamos desarrollar y saber cómo llegar con ellos y que hay que pensar fuera de la caja. Extraordinario. Pues no me resta más que agradecerte, Paz, nuevamente por esta increíble charla. Esperamos que no sea la última vez. Siempre es bueno escucharte y saber cómo va evolucionando nuestra industria del vino, tanto en México, también en Latinoamérica. Y bueno, agradecerte por estar aquí, Paz. Sale, pues muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pues bueno, espero que hayan disfrutado de esta extraordinaria plática, al igual que nosotros. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales de The Food Institute. Ya saben que siempre pueden estar pues informados de todas las tendencias e innovaciones del sector bebidas y alimentos. Esperamos verlos en la siguiente sesión. En el siguiente episodio estaremos hablando acerca del tema tan importante que es la logística de los alimentos. Muchas gracias. Mi nombre es Darinel Herrera, soy responsable de desarrollo de negocios de The Food Institute para Latinoamérica y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego y muchas gracias.